Amén. Buenas noches, familia. ¿Cómo estamos? Bien bendecidos, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Bueno, familia, vamos a orar. Señor, gracias, bendito Dios, por esta noche, por este día que nos regalaste, Señor, en que tu voluntad fue cumplida en nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos guiaste en cada decisión, en cada paso que dimos, Señor. Gracias porque tú nos sustentaste, porque tú nos esforzaste, Señor, porque tú nos consolaste. Gracias porque tú nos sanaste, Señor. Gracias por este día, Señor, y te pedimos que prepares nuestro corazón, Señor, para que tu palabra dé frutos al 100%, Señor. Esta palabra que hoy quieres sembrar en nuestros corazones sea productiva en nuestra vida, sea rema, Señor. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, la prédica pasada se quedó una pregunta en el aire y es: ¿quieres ser sanado? Amén. Todos queremos ser sanados. Todos tenemos algo que Dios va a sanar en nosotros aún, ¿verdad? Y bueno, hoy en día la sanidad espiritual toca muchos puntos de nuestra vida, de nuestra relación con Dios. Pero uno de los principales puntos es el perdón, tanto del lado del ofensor como de la víctima. Y hoy vamos a ver un poco, a tratar el perdón, el dolor que deja esa ofensa. Y hoy específicamente vamos a ver el perdón del lado del que es ofendido, del que tiene que perdonar. Sabemos que en nuestra vida podemos andar con mucha amargura en el corazón, con mucho rencor si alguien nos ofendió. O si ofendimos a alguien, podemos andar cargando un peso tan grande que no nos deja avanzar. El saber, cuando el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice: hiciste mal en esto y debes pedir perdón, no nos deja en paz hasta que pedimos perdón, ¿verdad? Entonces, al pedir perdón, nuestra alma descansa, porque entonces estamos en paz con Dios. Pero como les decía, hoy vamos a ver un poco del otro lado, de aquel que es ofendido, de aquel que fue la víctima de alguna ofensa. Y la ofensa puede ser tan leve como una mala palabra hasta la muerte de un familiar cercano, un asesinato, una violación, una ofensa grave, profunda, una herida que deja marca, ¿verdad? Entonces, hay diferentes niveles de ese dolor que cargamos, pero el perdón en cualquier nivel va a liberarnos de ese dolor. El dolor es lo opuesto a la libertad. ¿Qué es lo que más nos duele, familia? Y esto quiero que lo piensen un momentito. ¿Qué es lo que más nos duele cuando alguien nos hiere? Sea ahora sí que del tamaño que sea la ofensa, ¿no? Puede ser, decía hace un rato, una mala palabra, un golpe, algo más fuerte incluso, ¿no? Entonces, pero vemos que el dolor, el primer dolor es el impacto, ¿no? Pero se queda grabado en nosotros. Hay esa huella que se queda, esa marca que deja la ofensa. Yo creo que es lo que más nos duele, porque nos duele por mucho más tiempo. Y en la medida que nosotros estemos anidando esa herida, ese dolor, todavía va a durar más. Lo estamos cobijando el dolor y lo estamos haciendo crecer en nosotros. Entonces va a ser todavía más doloroso durante mucho más tiempo esa marca que dejó la ofensa. La ofensa ya no está, la ofensa ya pasó, pero la marca se queda ahí. Y es lo que andamos arrastrando en nuestra vida. Dios hoy quiere que dejemos esa carga. Y hoy te voy a pedir, familia, si el perdón es un tema tan importante, que es de los primeros puntos que se trata en los talleres de sanidad, en el encuentro con el Espíritu Santo que hubo apenas en México. Es importante porque a partir del perdón empieza toda la sanidad espiritual. Entonces Jesucristo lo puso como centro del reino. El perdón es indispensable, no es una opción, es la moneda con que se paga en el reino. ¿Por qué? Porque el perdón es la única forma de romper la cadena de dolor. Decíamos hace un rato que el dolor y la libertad son opuestos. Si hay dolor, no hay libertad. Y si no hay libertad, estamos atrapados en esa herida que andamos arrastrando como una cadena. Entonces decíamos que el perdón es la única forma de romper esta cadena de dolor. Vemos la palabra de Dios en Mateo 18, versos 21 y 22. Nos dice la palabra: entonces
se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Ahora, familia, seamos honestos. ¿Hay alguien aquí? No es necesario que levante la mano, pero sí que traigan a memoria eso. ¿Hay alguien aquí que ha sido profundamente lastimado? O sea, en una herida tan fuerte que perdonar se sienta como imposible. Puede ser, decíamos, desde una mala palabra hasta algo imperdonable realmente como humanos, ¿verdad? Seguramente todos traemos algo y seguramente todos traemos una ofensa. Muchas veces cargamos con ofensas que ni siquiera nos hicieron. Es decir, que nosotros creemos: yo siento que el hermano pensó mal de mí, habló mal de mí, y siento que esto, y cargo esa ofensa y la estoy cargando y anidando, como decíamos hace un rato, y ni siquiera es cierto. Hoy vamos a hablar de las que sí son ciertas, ¿no? De algo tangible. Alguien me golpeó, alguien no sé, cualquier ofensa que venga a su mente, traigan esa ofensa hoy, porque hoy Dios quiere sanar esa herida. Si tú tienes ese tipo de ofensa, cualquier del tamaño que sea, hoy Dios va a quitar esa herida de tu corazón, porque Dios nos quiere caminando sin pesos. Dice que llevemos nuestras cargas a Él y que Él nos hará descansar. Entonces, en el verso 21, Pedro le pregunta: ¿cuántas veces? ¿Será suficiente con 7? Como exagerando, ¿no? Me voy a pasar para que me diga: bien, Pedrito. Pero Jesús le dice: no. Es infinita las veces que tienes que perdonar. ¿Por qué? Porque Jesús nos perdonó mucho más de lo que pudiéramos pensar nosotros, de lo que pudiéramos valer nosotros. Entonces, más adelante vamos a ir viendo cómo es que esa deuda era impagable para nosotros. Y aún así, Jesús pagó esa deuda y nos perdonó. Entonces, ese mismo perdón que Jesús vino a mostrar para nosotros es el que quiere de nosotros para los demás. Y por eso decíamos hace un rato, Jesús lo pone en el centro del reino de Dios. En el mundo, la ofensa se regresa a otra ofensa, ¿no? Pero en el reino de Dios, es decir, a los que somos hijos de Dios, Dios nos pide el perdón como algo indispensable en nuestra vida. Entonces, familia, si tú tienes una ofensa esta noche que sea a tu parecer imperdonable, primero que nada, familia, no estás solo. ¿Por qué? Porque todos vivimos rodeados de seres humanos con corazones, y la mayoría de esos corazones estamos rotos en alguna medida, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene una herida cargando, y esa herida nos hace reaccionar agresivos ante los demás. No sé si se han encontrado algún gato, algún perro herido y tratan de acercarse para acariciarlo. Lo primero que hace es intentar defenderse, ¿verdad? Y cuando estamos heridos, eso hacemos. Nos intentamos defender de lo que sea, porque ya no vemos quién nos la hizo, sino quién nos la paga. Y eso es lo que pasa. Nosotros vamos a recibir muchas heridas, porque al igual que nosotros estamos heridos, hay mucha gente herida, con el corazón amargado, con rencor ya enraizado en su corazón, y que son agresivos. Y estas personas precisamente lo que andan haciendo es caminar haciendo heridas a los demás, como las que ellos traen. Entonces, primero que nada, tenemos que tener en cuenta por qué la gente nos ofende. Muchas veces eso nos va a ayudar a entender mucho más el dolor de las personas, de todos los demás. Nosotros de repente decimos: ¿sabes qué? ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué? Y ya entregarás cuentas con Dios, ¿no? Pero en un modo de condenación, me explico, de castigo, buscándole un castigo a esa persona. Pero lo que debemos pensar es: ¿qué herida tan profunda tiene esa persona en el corazón que lo está haciendo reaccionar así? Me ofendió porque está herido. Y decíamos hace un rato, piensa en una persona. Muchas veces las personas a las que les guardamos rencor son lamentablemente a los padres, a los hermanos, o sea, dentro de la familia. ¿Por qué? Porque estamos cercanos, y decíamos hace un rato, todos traemos heridas y todos nos herimos unos a otros. Entonces, esos corazones heridos cercanos
también recibieron alguna herida en algún momento y por eso es que crecieron ahí. Nosotros, gloria a Dios, estamos conociendo a Dios y el carácter de Dios, que es misericordioso, ¿verdad? No vengativo. Entonces nosotros tenemos que mostrar el carácter de Dios. Nosotros estamos llamados a no ser como el mundo. Entonces, primero que nada, si tienes una herida así, familia, no estás solo. Todos andamos con alguna herida hecha por alguien más. Ojo, también puede ser que nosotros hayamos herido a alguien, pero eso lo vamos a ver en otra ocasión. Hoy estamos viendo del lado de la víctima, ¿verdad? Entonces, caminamos entre gente herida y nos hieren. Y nos hieren tanto que llegas a pensar, ¿perdonar? ¿Cómo es que voy a perdonar? No se merece el perdón. ¿Por qué le voy a dar ese regalo? Y familia, hoy Dios quiere que se quede claro en tu corazón, en tu mente y en el mío también, claro está. Y nos dice así: Dios, te tengo una noticia. No es que le des un regalo a alguien más, porque no se lo merece. Si nosotros decimos, ¿cómo lo voy a perdonar si me hizo esto y esto y esto y esto y esto? No se merece este regalo. Y sí, en verdad no se merece el regalo, pero Dios nos dice hoy que ese regalo no es para esa persona. El regalo es para ti, familia, para el que está cargando esa herida. ¿Por qué? Porque al perdonar nosotros vamos a sanar. Muchas veces nosotros andamos amargados, enojados con todo el mundo por esa herida que andamos nosotros cargando, que a lo mejor yo exploto con mi esposa cuando otra gente fue la que me ofendió, ¿verdad? Andamos cargando heridas de un lado para otro. Dios nos dice que dejemos esa carga. Y vamos a ver el primer punto de esta noche. El primer punto es que el perdón no es olvido, es libertad. Porque muchas veces decimos, Dios nos manda a que perdonemos, pero no lo puedo hacer porque me acuerdo de eso. Bueno, es que no es eso, no es olvidar las cosas. Vamos a ver el texto de Isaías 43, 25. Y nos dice la palabra: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El texto nos dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Es decir, Dios está hablando ahí y Él dice que es una iniciativa de Él. Machá es la palabra para borrar, que quiere decir limpiar, borrar, como una cuenta, una deuda, anular la deuda. Eso es lo que dice, que Él anula esa deuda que teníamos con Él por su iniciativa, no por algo que nosotros hayamos hecho. Y eso, trasladándolo a nuestra herida, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros decimos, no lo voy a perdonar hasta que me pida disculpas. Y Dios aquí nos está mostrando que no necesitó que el pueblo de su pueblo fuera a pedirle perdón. Él dijo, yo borro tus rebeliones, no espero a que me pidas perdón. Y dice después, por amor de mí mismo. Y aquí amor de mí mismo no quiere decir egolatría o egocentrismo, habla de fidelidad a su promesa. Si Él prometió redimir a su pueblo, Él se respeta a sí mismo y cumple su promesa. Por eso dice, por amor de mí mismo. Nosotros, los hombres, hacemos juramentos y decimos, te doy mi palabra. Ahora ya la palabra vale mucho menos que un papel, porque tenemos que firmar papeles para que algo valga, ¿verdad? Pero en algún tiempo se juraba por uno mismo. Entonces empezó a pervertirse tanto eso que hoy ya no tiene valor jurar por uno mismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos infieles, no somos fieles a nuestra palabra ni a nuestra promesa. Entonces Dios nos dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Es decir, tú no hiciste nada para que yo borrara tus rebeliones. Y así quiere que seamos nosotros. No importa si no me ha pedido disculpas, si no ha mostrado un arrepentimiento, no me importa, no me debe importar. Debo perdonar así como Dios perdonó sin que el pueblo fuese a pedir ese perdón antes, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Por amor de mí mismo, por fidelidad a su promesa, no por méritos nuestros, por fidelidad de su promesa. Y dice en la última parte del versículo, y no me acordaré de tus pecados. Y acordaré
esa palabra se usa como para decir, no te lo voy a estar recordando a cada rato. O sea, no es tal cual así, no me acordaré, sino no te voy a estar recordando. Es decir, no te lo voy a estar mentando una y otra vez, no te lo voy a estar cantando. Eso es lo que quiere decir este versículo o esta parte del versículo. No voy a estarte recordando. No quiere decir que olvide Dios los pecados. Los pecados, Dios sabe todo, ¿verdad? Y todo está anotado en el libro de nuestra vida. Pero no nos los imputa. ¿Qué quiere decir imputar? Es cuando un agravio se le atribuye a alguien, ¿ok? Yo robé algo y la ley me atribuye a mí el ser un ladrón. Pero Dios dice, no me acordaré de tus pecados, es decir, no te los voy a cargar, no te los voy a estar recordando. Y en el Salmo 103, versículo 12 nos dice, cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es decir, cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar Dios nuestras rebeliones. ¿Ok? Él dijo, ok, yo te pongo aquí y tus pecados van a estar hasta allá lejos. No te los voy a estar achacando a ti. Eso es lo que dice Dios. ¿Cómo lo hacemos real en nuestra vida? Primero que nada, no necesita o no debemos esperar que la otra persona venga o dé una muestra de que quiere ese perdón. Después, ¿por qué? Porque nosotros reflejamos el amor y el perdón que Dios nos dio. Él nos prometió redención y lo cumplió. Entonces, y el tercer punto es que no vamos a estar recordando esa deuda. Es decir, nosotros no olvidamos la deuda, pero no la estamos cobrando. Perdonar no es decir, no pasó nada. Es decir, pasó, pero no me debes nada. Porque a fin de cuentas, el estar esperando ese pago es lo que nos desgasta. Porque hasta que no veamos el pago, no vamos a estar tranquilos. Y ese es el problema en este caso. Porque nosotros debemos estar tranquilos porque Dios nos da paz, no porque esa respuesta que esperaba yo de mi hermano que me ofendió llegó. Entonces, no es decir no pasó nada, es decir, no, sí pasó, pero no me debes nada. No es borrar la memoria, sino borrar la deuda. Y vamos a ver 3 mentiras sobre el perdón. Primera mentira, perdonar es para débiles, para blandengues. Si tú perdonas, no vales nada. Es para valientes estar cobrando la deuda. Pero no, perdonar es para valientes. Nos dice la palabra en Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, si el mal, es decir, esa ofensa, yo la venzo con el bien, con el perdón, entonces ahí, en lugar de ser un débil, estoy siendo un vencedor, según la palabra de Dios, ¿verdad? Y nosotros le creemos. Si nosotros creemos en Dios, sabemos que perdonar no nos hace débiles, sino nos hace vencedores. Amén. El segundo punto, la segunda mentira acerca del perdón que nos dice el mundo: si perdono, me van a volver a lastimar. Es decir, que una persona perdona porque es tonto y se va a estar ahí exponiendo otra vez. Pero no, Dios no te pide que te quedes en la zona del abuso. Pongamos, por ejemplo, un marido que golpea a su mujer. Dios no dice que se quede ahí la mujer para que siga golpeando. Lo que dice es que perdone, que no esté cargando esa ofensa. Muchas veces va a ser necesario poner distancia, ¿sí? Pero Dios no te dice que te quedes ahí. Lo que dice es que no andes cargando contigo la ofensa una vez más. Perdonas no para que el otro cambie, sino para que nuestro corazón cambie, para que nuestro corazón sea liberado. Dios te pide que sueltes la ofensa. Y eso es lo que decíamos hace un rato. Vamos a traer esa ofensa que tenemos nosotros. Ahorita estamos profundizando en el perdón, en las mentiras del perdón, en qué es el perdón y qué no es. Pero el punto de esto es tener claro a esa persona que nos ofendió y la ofensa que nos hizo, para al final entregársela a Dios. Una mentira más acerca del perdón: no puedo perdonar porque no lo siento. Y familia, el perdón es una decisión, no es un sentimiento. No vamos en ningún momento vamos a decir, ay, siento que debo perdonar. ¿Por qué? Porque la ofensa
como respuesta va a tener esta reacción de nosotros a defendernos, ¿no? Agredir. Eso es normal, natural. La carne va a responder con agresión. Entonces nunca va a llegar el sentimiento de querer perdonar a alguien. Lo hacemos porque esto es un mandato, no es una opción. Hacemos esto además porque ya nos dijo Dios que no es un regalo para el otro, sino es un regalo para nosotros. Dios nos perdonó a nosotros antes de que sintiéramos nada. Efesios 4:32 dice: perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y yo creo que entendiendo cuán grande fue el sacrificio que hizo Cristo para nuestra redención, vamos a empezar a hacer menos difícil el perdón en nuestra vida. Porque nosotros, la palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y solamente a través de ese sacrificio fue pagada la deuda que constaba contra nosotros, ¿verdad? Y entonces pudimos ir redimidos y justificados. Y además recibimos la salvación. Es un precio enorme el que tuvo que pagar a Cristo por cada uno de nosotros. Entonces, familia, hoy en día, ¿qué cadena te está atando por el hecho de no perdonar a alguien? A lo mejor andas amargado, a lo mejor andas con mucho rencor, a lo mejor andas con miedo. Esa cadena es la que quiere hoy Dios romper en tu vida. Y necesitamos profundizar en nuestras emociones. ¿Qué causó? ¿Quién causó? ¿Qué causó? ¿Y por qué se anidó esa emoción en nosotros? ¿Por qué seguimos cargando después de tanto tiempo ese dolor? Porque no es solamente recordar eso, sino es agrandarlo. Cada vez que lo pensamos le damos más fuerza a ese dolor. Vimos entonces, el primer punto fue que el perdón no es olvido, es libertad. No es olvidar las cosas, sino hacerte libre. Ya no voy a andar cargando eso. Ya no voy a estar atado a eso que me hacía tropezar. El segundo punto es que el perdón no es justicia, es gracia. Y entendemos ya que es gracia, ¿verdad? Gracia es algo que no merecemos y se nos da. Justicia es algo que se nos da lo que merecemos. Entonces, en Mateo 18, del 23 al 27, tenemos esta hermosa parábola. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Esto nos dice el Señor que es semejante al reino de Dios. Es decir, esto que nos muestra esta parábola es lo que hace Dios con nosotros. La deuda eran 10,000 talentos, era impagable, así como la nuestra. El pecado, la paga del pecado es muerte. Es decir, que para que cada uno de nosotros pudiera pagar el pecado de nuestra vida, tendríamos que morir cada uno de nosotros. Pero Cristo murió una sola vez por todos nosotros, pagando esa deuda. Amén. Entonces la deuda era impagable. ¿Y por qué era impagable? Si hacemos cuentas, 10,000 talentos, hablando en plata, un talento son 30 kilos de plata. Más o menos al día de hoy serían 165 millones de dólares. Todo un reino. Ajá. Entonces era impagable. Este siervo debía tanto que no podía pagar. Y esta deuda impagable, el rey dice que se la perdonó. Lo mismo que hizo Dios con nosotros, ¿verdad? Esta parábola lo que hace es hacer una analogía de lo que hizo Dios con nosotros. Él, aunque no podíamos pagar la deuda, no se eliminó la deuda, sino que Él la pagó. Si lo hiciéramos nosotros, la pagó de su bolsa, ¿verdad? Él tuvo que proveer el cordero, como lo dijo Abraham. Entonces, ¿por qué Dios nos pide perdonar 70 veces 7? Porque
Creo que nadie hubiese podido pagar esa deuda. O sea, para el perdón nuestro era una deuda impagable. Por eso es que dice 70 veces 7. No te va a alcanzar en tu vida para perdonar lo suficiente como yo te perdoné. No hay suficiente cuando se trata de gracia. El regalo que Dios nos dio de la salvación, de la redención para cada uno de nosotros es impagable, es invaluable. Alguna vez platicábamos que la gracia es gratis, pero no es barata. Entonces, ¿por qué nos pide que perdonemos infinitamente? Porque no nos alcanzaría nuestro perdón humano para igualar el perdón que Dios tuvo con nosotros. En Efesios 4:7 dice: a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué quiere decir? A cada uno de nosotros fue dada la gracia, el regalo, conforme a la medida del don de Cristo, del tamaño del don de Cristo. Y no habla, el don de Cristo no quiere decir lo que Cristo nos da, sino lo que Cristo es como don, como regalo. Cristo es el Hijo de Dios y se dio a sí mismo. Y ese es el tamaño del regalo que nos dio, la gracia, dice ahí, la gracia. Y dice ahí que a cada uno de nosotros fue dada la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que no juntó todos los habitantes del mundo y dijo: son tantos miles de millones y a cada uno le toca un cachito de la muerte de Cristo. No, Dios, Jesucristo murió íntegro, total por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros vale el sacrificio de Cristo. Cada uno de nosotros tiene esa deuda impagable con Cristo. ¿Por qué nos pide que perdonemos 70 veces 7? Ya vimos que porque no hay suficiente gracia para pagar lo que Él nos perdonó. El punto número 2 es que porque el perdón es el reflejo de quién es Dios. En Génesis leemos que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces nosotros somos portadores de la imagen de Dios y Dios quiere que reflejemos eso en nuestra vida. Él nos perdonó tanto, de tal manera nos amó que nos perdonó y nos dio vida nuevamente, vida eterna, espiritual. Entonces, Primera de Juan 4:19 nos dice: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amén. Amén. Dios nos mostró el amor porque su plan de redención estaba desde el Génesis, en lo que le llaman el protoevangelio, cuando da la profecía de que la mujer pisará la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Es decir, estaba profetizando ya esa redención que íbamos a tener en algún momento. Desde el principio Él nos amó y planeó toda esta redención para nosotros. Entonces, decíamos hace un rato, ¿por qué espero perdonar a alguien hasta que venga y me pida perdón? O hasta que por lo menos me agache la mirada y sienta yo que ya le dio pena. Nosotros no debemos esperar eso, porque Dios no esperó eso de nosotros. Por otro lado, ¿por qué debemos perdonar? El rencor, familia, es algo que se arraiga en nosotros y que va creciendo y creciendo y creciendo. Nuestro corazón es tan fértil que lo que pongamos ahí va a crecer exponencialmente. Si ponemos amor, si ponemos palabra de Dios ahí, va a haber bendición a nuestro alrededor. Pero si ponemos una semilla de dolor, una herida, una semilla de amargura, va a crecer y crecer y crecer. Y el rencor va a ir creciendo cada vez más y nos va a ir atando cada vez más. No va a dejar que caminemos. Ahora, el que no perdona se clava un cuchillo a sí mismo. Es decir, yo no lo voy a perdonar para que él sufra, pero no, el que está sufriendo soy yo, porque cada vez que lo veo me da coraje y el estómago me hace ruido y siento esta rabia en mi interior, ¿verdad? Entonces, ¿quién está sufriendo? Yo. No estoy haciendo sufrir a nadie más que a mí. Muchas veces el otro puede estar sonriendo sin enterarse de que tú estás desgarrándote por dentro. Por eso es que este rencor es una trampa del no perdonar. Dios no quiere que estemos en ese rencor, en ese dolor que nos causa ver a la otra persona si no hemos entregado el perdón. Como Dios nos perdonó, así debemos perdonar. El Salmo 32:1 dice:
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto está su pecado. Hoy sabemos que nosotros hemos sido perdonados. Amén. Amén. Dios es bueno y no esperó a que fuéramos perfectos. Él prometió que nos va a perfeccionar, pero Él no esperó eso. Él nos llamó a redención a través de Cristo Jesús y nos perdonó. Entonces, hoy, familia, si tú crees que Dios te ha perdonado, hoy te dice, traslada ese perdón a la otra persona. Aquella persona que tú has estado cargando por tanto tiempo, que sientes un peso tan grande en la espalda que no te deja caminar. Ese perdón que yo te di, dice Dios, trasládalo a esa persona, porque vas a descansar. Entonces vimos que el primer punto fue el perdón no es olvido, es libertad, ¿verdad? No es olvidar la cuenta, sino dejar de cargar esa cuenta, ser libre yo. El perdón no es justicia, es decir, la deuda estaba ahí y tenía que pagarse. Sí, el rey, que el siervo le debía tanto y el rey dijo, véndanlo, vendan a él, a sus hijos, todo lo que tenga. Y era justo, eso que estaba diciendo era justo. ¿Por qué? Porque había una deuda que se tenía que pagar. Pero el perdón no es justicia, el perdón es gracia, es misericordia, es dar a esa persona lo que no merece. Y el punto número 3, el perdón no es un evento, es un proceso, familia. En 2 Corintios 2, versículos 10 y 11, dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si lo he perdonado, por vosotros lo he hecho en persona de Cristo, para que no seamos engañados por Satanás. Y aquí está hablando el apóstol Pablo, porque en la iglesia dice al principio de este capítulo, yo quería ir con ustedes, pero no quería entristecerlos, porque si yo voy y los entristezco a ustedes, luego ¿quién me va a alegrar a mí? Él estaba siendo considerado con ellos, pero dice, alguno de ustedes me causó tristeza, a lo mejor se portó mal, a lo mejor andaba haciendo malas cosas y entristecía a Pablo. Y Pablo le dice, pero no lo castiguen, perdónenlo. Entonces ahí nos está hablando de qué es lo que quiere Dios que hagamos, que ante las fallas de los demás, en lugar de castigarlo, perdonemos. Y después dice Pablo, este versículo, y al que vosotros perdonáis, yo también lo perdono. Y después adelante dice, en la persona de Cristo, quiere decir, en representación de Cristo, porque Dios eso quiere, que perdonemos. Y como Dios eso quiere, Cristo eso quiere, yo estoy hablando lo que Cristo quiere. Eso quiere decir ahí, en la persona de Cristo. Es decir, Él está siendo respaldado por lo que Cristo dijo, perdonaos unos a otros, ¿verdad? Entonces, y al final del versículo dice, para que no seamos engañados por Satanás. Todos sabemos que Satanás no descansa en ese intento de desviarnos del camino de Dios. Entonces, no tenemos tregua, no es un momento, el perdonar no es un interruptor que lo prendemos y ya, listo. No, es un camino, es una forma de vida. ¿Por qué? Porque podemos recaer. Es decir, a veces perdonamos y al ratito algo nos trae a memoria y volvemos a tomar ese rencor y volvemos a darle vueltas y volvemos a sufrir con eso. Podemos recaer, muchas veces duele. El perdonar duele, ¿por qué? Porque estamos dando algo que en la carne no nos es natural. El perdón no es natural. Decíamos hace un rato, el perdón es una decisión. Nosotros decidimos perdonar. Por eso es que Dios nos dio libre albedrío. Está en nosotros perdonar o vivir atados. Pero Dios quiere liberarnos, quiere darnos sanidad total, espiritualmente y físicamente también. Además, decíamos que el perdón es una forma de vida. No es un momento, sino es un proceso. Es decir, perdonas y al otro día vuelves a perdonar y vuelves a perdonar la misma ofensa. ¿Por qué? Porque la herida sigue ahí. Entonces, si no la perdonas cada día, nos dice el pastor Abelardo, necesitamos desayunar, comer y cenar perdón. Y eso es lo que nos manda Dios, a que nuestro perdón sea un proceso constante, continuo. Pero Dios nos dice también, no te rindas. Santiago 5:16 dice, confesaos
vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Amén. Entonces, ¿por qué nos dice que perdonemos 70 veces 7 si es necesario? Para que seamos sanados. Dios no quiere que andemos con heridas nosotros. Si ya la convivencia entre unos y otros es difícil y nos causamos heridas, Dios no quiere que las andemos haciendo crecer en nuestra alma. Tal vez a veces vamos a recibir una herida física o momentánea, ¿no? Pero está en nosotros decidir si la mantenemos ahí por el tiempo que nosotros decidamos. Entonces nosotros debemos soltar la herida porque Dios quiere que seamos sanados. Ahora, entendemos que el perdón es un proceso, no es un momento que pasa y ya, es estar continuamente. ¿Cómo podemos perdonar? Vamos a ver 3 pasos para perdonar. Y primer paso, decíamos hace un rato, decide perdonar. No esperes a sentirlo, porque ese momento nunca va a llegar. La carne nunca te va a decir, ay, te hizo una grosería, bien, perdónalo. No, la carne nos va a decir, regrésasela, hazle algo peor. Eso es lo que nos va a decir la carne. Pero yo decido perdonar. Entonces, ese es el primer punto, decidir perdonar, hacerlo. El punto número 2, ora por la persona que te ofendió. Mateo 5:44 dice, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Amén. Es muy difícil. La verdad es algo que no es natural. La carne no quiere hacer eso. Pero Dios nos dice que no seamos como este mundo, que no nos acomodemos a este mundo. Al contrario, que transformemos nuestro entendimiento, ¿verdad? Nuestra forma de pensar, que pensemos alimentándonos de su palabra para que no nos alimentemos del mundo y nos acomodemos al mundo. Entonces, orad por la persona que nos ofendió va a ser difícil, pero es otro de los pasos que debemos dar para poder perdonar, para que el perdón sea honesto en nosotros. Les decía hace un rato, no va a sentirse en nosotros el querer perdonar, pero una cosa es lo que sintamos. Dice la palabra que el corazón es engañoso, ¿verdad? No podemos basar nuestra vida en sentimientos, y menos la espiritual, porque el corazón nos engaña cada rato. Entonces, primer paso, decide perdonar. Segundo paso, ora por la persona que te ofendió. Y tercer paso, suelta el derecho a cobrar la deuda. Romanos 12:19 nos dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Si nosotros queremos que alguien nos retribuya esa ofensa o esa deuda, entonces, en pocas palabras, estamos dudando del control de Dios sobre las vidas de los demás o de la nuestra, ¿no? Si sabemos que Dios es justo y si sabemos que el impío no prevalecerá, entonces si alguien nos hace daño se lo dejamos a Dios. Eso sería lo normal cuando conocemos el carácter de Dios. Pero lamentablemente muchas veces fallamos porque no entendemos precisamente eso. Empezamos a conocer a Dios desde los lados, cuando Dios quiere que empecemos a conocerlos desde el corazón, desde su justicia. Dios es justo y no puede ser burlado. Dios es fiel, Dios es bueno y Dios es misericordioso. Entonces, el tercer punto es soltar el derecho a cobrar la deuda. Ya no me lo debe a mí, que haga cuentas con Dios. Pero también el decir que haga cuentas con Dios es para liberar mi alma, mi corazón. No es decir, ay, te la vas a ver con Dios y Él que te castigue y que mande fuego del cielo. No es eso. Es decir, Dios está en control. Él sabe qué es lo que va a hacer y Él va a tener misericordia, dice su palabra, de quien Él quiera tener misericordia. Amén. Entonces, familia, sabiendo esto, ¿qué paso concreto puedes dar hoy para perdonar? A lo mejor es ir a hablar con alguien y aclarar las cosas, decirle, oye, ¿sabes qué? Yo tengo esto en mi corazón, esta ofensa que tú me hiciste. A lo mejor es escribir una carta, porque tampoco es necesario. A veces, decíamos hace un rato, la persona ni enterado está de que tú estás cargando ese rencor. Entonces es escribir una carta para liberar mi alma, sin enviarla, solamente escribirla, ¿verdad? Y decir ahí, te perdono por esta ofensa que yo cargo en mi corazón. Y también otro de los pasos que puedes dar es empezar a orar por esa persona. Decíamos hace un rato, todos
reaccionamos agresivamente por heridas, por miedos, por inseguridades que tenemos. Y todas esas inseguridades son puestas por una herida de nuestra infancia o tal vez una herida reciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? Igual, ir a hablar con esa persona o escribir una carta y orar por esa persona. Amén, familia. Bueno, decíamos hace un rato que esta enseñanza no es solamente para tener el conocimiento, sino porque Dios hoy quiere que dejes esa carga que has estado llevando por tanto tiempo. Te decía al principio, trae a tu mente esta persona, esta ofensa, esta situación que has estado cargando, que te ha llenado de coraje, de amargura, y que tú crees que mereces una compensación, que necesitas perdonar, o que no quieres dar ese perdón porque tal vez piensas que no se lo merecen. Entonces, cierra tus ojos, familia, y busca a Dios, conéctate con Dios. Escucha lo que estoy diciendo, pero realmente lo que quiero es que tú conectes con Dios, que traigas esa ofensa delante de Dios, porque todo lo que se trae delante de Dios, Él lo puede sanar. Y que seas honesto, honesta, familia, porque lo que cargamos muchas veces nos da miedo soltarlo delante de Dios. A veces eso, si decimos, si perdono esto, ¿con qué me quedo? ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a que el dolor es parte de nuestra vida. Hoy, familia, entonces trae a tu mente esa persona, esa herida, esa ofensa. Mateo 18:27 dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y perdonó la deuda. Familia, tú fuiste perdonado mucho más de lo que ese rey perdonó al siervo. Mateo 5:48: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios te dice: no te pedí que lo entiendas, te pedí que lo hagas. Mateo 6:14 y 15: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dios te dice hoy: si tú sueltas al ofensor, yo te suelto a ti. También te dice hoy: nunca te pedí que cargues ese peso. Suelta, yo puedo llevar esa carga. Mía es la venganza, yo pagaré. Tú sé libre. Ahora sí, familia, trae a esa persona a la mente y ora conmigo en tus palabras, y cuando sea el tiempo, pone el nombre de esa persona ahí delante. Señor, hoy decido perdonar por el hecho de que él hizo esto conmigo, él me ofendió. Y lo perdono, Señor, no porque lo merezca, sino porque tú lo mereces todo, Señor. Bendito Dios, te pido que me des la gracia para poder soltar este peso, Señor. Te pido hoy, Señor, dame la fuerza para no querer cobrar la deuda, Señor. Te pido, Señor, que me des tu corazón para bendecir al que me lastimó, Señor. Hoy lo pongo en tus manos, Señor, y dejo de cargar este peso, porque solamente tú lo puedes cargar, Señor. Tú quieres mi bien, tú quieres que yo sane. Y el perdón no viene de mí, Señor, viene de ti, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y ahora, familia, así como estás, si hiciste esta oración, levanta tu mano, no para vergüenza, sino para victoria. ¿Por qué, familia? Porque hoy te levantas libre, o rompiste cadenas. En el nombre de Jesús, hoy Dios ha quitado una deuda que no iba a ser pagada para ti, sino para Él. Di conmigo, familia: yo elegí el perdón, yo solté el dolor, Dios rompió las cadenas, soy libre en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y dale toda la gloria al Señor.